En nombre de Dios y la patria, sobre la sesión el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un reemplazo del diputado Jorge Brito, quien será sustituido por el señor Jaime Sáez. También se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifique la ley número 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga, boletín 15289-05, el proyecto que está en tabla en esta sesión. Un segundo oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificándola de suma para el despacho del proyecto de ley que establece reforma tributaria hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social, boletín 15170-05. También se remite un informe y presentación del Consejo Fiscal Autónomo relativo al ejercicio de sus funciones y atribuciones que fue presentado hoy ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. A través del sistema de la ley del lobby de la Cámara de Diputados se ha recibido una solicitud de audiencia de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile, ANACPEN, en vista de pedir apoyo para solicitar reformular el test de focalización a nuevos beneficiarios de la pensión garantizada universal. Y finalmente se han recibido 4 oficios de distintas instituciones del Estado enviadas en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Yo quisiera, mientras ustedes piensan algo sobre la cuenta, hacerle el siguiente planteamiento. Como ya saben, el día 30 ingresa el presupuesto, por consiguiente eso significa que como comisión vamos a tener que dedicarle tiempo en cada una de las subcomisiones que participamos en el presupuesto. Por otro lado, en paralelo, estamos viendo la reforma tributaria y en tercer lugar, lo más probable es que van a seguir llegando proyectos de otras comisiones y que vamos a tener que abordar por las urgencias que puedan tener. Entonces yo quiero proponerles el siguiente método de trabajo, que los días lunes solo seremos citados siempre y cuando haya un proyecto de otra comisión que requiere de nuestra participación. Si no hay proyectos de otra comisión, no sesionamos el día lunes. Los días martes, única y exclusivamente para ver reforma tributaria. Sí. ¿Significa que los lunes volvemos a las 15 horas, no a las 14:30? Podríamos, perfectamente. Si es que es necesario llamar a... Exactamente. Exactamente. Los días martes, como lo digo, sesionaríamos única y exclusivamente para ver reforma tributaria. Y los días miércoles liberaríamos la comisión para que los miembros de la comisión pidan en las subcomisiones donde participan que esa subcomisión funcione los días miércoles a partir de las 3 adelante o el horario que estimen conveniente el día miércoles, si quieren a las 2 o a las... A ver, diga. El micrófono. Tengo un punto, presidente, sobre eso de los días miércoles. Así se ha hecho por lo general siempre. Pero sería mucho más efectivo si usted coordina con el Senado, porque cada uno de nosotros efectivamente va a hacer ver que tenemos la disposición para los días miércoles y el Senado va a poder funcionar en paralelo. Pero yo no sé si todas las subcomisiones van a tener esa disposición. Entonces, el ideal sería poder uniformar y hacer que todos los coordinemos de mejor manera. Con Juan Antonio Coloma, para que pero yo claro, creo que no debiera haber inconveniente, porque la historia del presupuesto establece siempre, sí, que los días miércoles en así paralelo funcionan con la sala los senadores, entonces así que no debiera, de todas maneras acojo su inquietud y voy a hablar con Juan Antonio Coloma para hacerle ver esto, pero yo creo que para nosotros, porque puede ser que una subcomisión, estoy imaginándome, quiera sesionar a lo mejor además del miércoles el jueves, porque va atrasada, pero si no después va a ser jueves y viernes. Así que, diputado Ramírez, me haya solicitado la palabra. Presidente, gracias. Yo creo que la propuesta que usted está haciendo facilita mucho las cosas de la tramitación de la ley de presupuesto. El diputado Chilling, el exdiputado Chilling que está aquí, con él compartíamos en la comisión, en la primera subcomisión especial de presupuesto. Y efectivamente,
siempre sesionábamos en las tardes porque para el Senado es más fácil hacerlo durante la sala que en las mañanas, que es cuando tienen comisiones. Y para nosotros era siempre un problema. Y por lo tanto creo que esto soluciona de buena manera el impasse que siempre se produce. De hecho, en la primera subcomisión ahora, este año, costó mucho encontrar un horario que no interfiriera con las comisiones de ninguna de las dos cámaras, pero el horario es tan acotado que por la experiencia de años anteriores, una vez que se presente la ley de presupuesto, yo tengo absoluta claridad de que va a ser imposible hacer en ese espacio de tiempo un buen trabajo, ni siquiera lo vamos a alcanzar a terminar. Así que yo, al igual que el diputado Bianchi, le pido que por favor haga los mejores oficios posibles. Yo creo que al revés, el Senado va a estar aún más feliz que nosotros con esta medida, de tal manera de poder hacer una buena pega ahí en la discusión de la ley de presupuesto y no andar corriendo, ni andar apurados, ni en horarios que van a ser insuficientes para poder ver esa ley. Gracias, presidente. Pero porque además lo que estamos estableciendo es que estamos dejando el día miércoles para presupuesto. Puede ser incluso en paralelo a la sala nuestra y además en paralelo al tradicional horario nuestro. Y yo creo que no debiera haber problema de los senadores. Deberá estar presentándolas ya. Y claro, ya podríamos partir el próximo martes con el presupuesto, el día miércoles. Ah, no, la reforma tributaria no, porque acordamos que tenemos plazo hasta el 11 de octubre. Sí, por eso tenemos plazo todavía, no hay problema con el... No tenemos problema. Sí, pero reforma en el entendido, pero por eso en el entendido que tenemos las indicaciones. Sí. Presidente. Por eso puede ocurrir, y estábamos recién viendo con el secretario, que tenemos un proyecto que viene de atrás que en vez de convocarlo para el lunes, que sería un proyecto que viene de otra comisión, lo vamos a hacer el próximo martes. Y es decir, en vez de cuando vengan proyectos de otra comisión, mientras no estemos viendo reforma tributaria, nos citamos los lunes, quedamos liberados los lunes y los martes comenzamos a ver. Una vez que empecemos la reforma tributaria, las indicaciones, volvimos a los días lunes para el otro proyecto, pero siempre el día miércoles queda libre para el trabajo del presupuesto. ¿Sí? El gobierno tiene que, a través de las indicaciones, tiene que ir a la DIPRES a sacar el informe financiero. Eso se va a demorar al menos una semana, un poco más de una semana, digamos. O sea, yo creo que antes del 11 no van a presentar las indicaciones. Y de ahí tendríamos 2 semanas para las indicaciones. Pero no nos hagamos problema nosotros. No, es que le estoy diciendo, digamos, porque no... Si no, está correcto lo que usted dice, pero no nos hagamos lío nosotros. Es una tarea del Ejecutivo. Mientras estaríamos de acuerdo en ese procedimiento. ¿Ah? Ok. Muy bien. Entonces, corresponde hoy día, en esta sesión, abordar el proyecto iniciado en mensaje presidencial que modifica la ley 20.765 para facilitar la recuperación del impuesto específico a los combustibles para los transportistas de carga, boletín 15.289-05 con urgencia calificada de suma. Están invitados las autoridades del Ministerio de Hacienda, que vienen en camino, parece, y tenemos nuestros invitados que pediría que los hicieran pasar a don Javier Insulza, que puede tomar asiento ahí al lado del diputado Ramírez, y a don Alberto Cuevas, que puede sentarse ahí al lado. Entonces, ¿les parece a ustedes? Y tenemos ya, por otro lado, aquí a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que está allá en... Sí, está conectado. Está conectado. Entonces, no sé si les parece a ustedes, para ganar tiempo, que escuchemos a nuestros invitados y después escuchamos al Ejecutivo. ¿Les parece? Acordado. Entonces, no sé quién de ustedes dos, don Javier o don Alberto, van a intervenir primero. Muy bien, don Javier, ahí está el micrófono y debajo del micrófono se enciende. Tiene la palabra don Javier Insulza. ¿Me puedo quitar la mascarilla o no es posible, presidente? No sé si hay... Usted, como es el que habla, se la puede sacar. Muchas gracias. Se la presta usted al diputado Ramírez. No, pero sí. Permiso. ¿Se puede, no? Sí.
Estamos, No, ¿no? Sí. Prefiere que no. es que Está él es bien. nuestro ministro de FESI. No, está bien, no, sí. Hasta la próxima semana. No, está bien, por eso Muy bien. pregunté. Tiene la palabra, don Javier. Gracias, presidente. Primero, gracias por aceptar la invitación, saludar a cada uno de los diputados y diputadas presentes. Hay una presentación, no sé si vamos a... Ahí está. Ahí estamos. Bueno, primero que todo agradecer, presidente, por su intermedio a la comisión por recibirnos. También partir agradeciendo al Ejecutivo la presentación de este proyecto que vamos a pasar a explicar nuestra posición sobre el mismo a continuación. Si quiere, podemos. Presidente, tenemos primero explicar un poco el problema. El problema no se esperaba, evidentemente, cuando se hizo las leyes que tienen que ver con la recuperación de impuestos específicos de los combustibles. No se esperaba, creo yo, nadie imaginó un estado como el que nos encontramos ahora, con alta inflación, con alto cambio del dólar, una cantidad de factores que han influido en esta situación. Entre ellos está también, por cierto, está el MEPCO. A ver, la fórmula en la cual se trabaja el impuesto de los combustibles, quizá alguno de ustedes lo sabe, pero prefiero explicarlo en más de una oportunidad, en esta oportunidad es que tiene por una parte lo que tiene que ver con la ley del impuesto específico, la ley de recuperación y también la ley del MEPCO. Cuando se ha hecho las leyes que se han trabajado durante todo este tiempo, siempre se pensó en que había una recuperación positiva. El 1 de febrero de este año, lo que se realizó fue un oficio en el cual, por parte del Ejecutivo, en el cual se explicaba a consulta de algún interesado, que explicaba que aquí qué era lo que había que hacer si es que pasaba esto a un negativo, como ya había ocurrido en octubre del año pasado, solo un mes. Lo que vino es que a contar de marzo de este año se ha dado lo que ha sido llamado el impuesto negativo de los combustibles y por tanto la mayoría de o más bien lo que corresponde es que los transportistas de carga devuelvan un débito que se les estaba pagando de extra en este impuesto específico del combustible. Ocurre que como esto nunca nadie lo imaginó, nunca nadie lo sospechó, nunca nadie lo pensó, ha generado una confusión importante dentro de la industria del transporte de carga por carretera. Esto se traduce en que los camioneros o los transportistas de carga en general, lo que han tenido una confusión, algunos lo pagaron, otros no lo han pagado y hay una cantidad de irregularidades, no por mala fe, no por mala intención, sino por desconocimiento, donde incluso el formulario no lo permite. Por ello es que nosotros nos acercamos en su minuto, si quiere podemos pasar, nos acercamos en su minuto al Ejecutivo, explicamos, trabajamos esta situación, planteamos nuestro óptimo y el óptimo que nosotros vemos, porque aquí no es que haya una intención de recuperar mayormente, sino que aquí lo que hay es buscar una fórmula de solución y planteamos nuestro óptimo, que es que cuando este número se dé en adelante sea un negativo igual a 0, que hemos llamado, es decir, que esto no debería de perjudicar, porque además estamos en un escenario actualmente de alta inflación, como decimos, y esto finalmente puede afectar el día del mañana, o va a afectar, va a afectar también finalmente al usuario final, al consumidor final. Dicho lo anterior, en la conversación con el Ejecutivo lo que se dio fue la propuesta que está sobre vuestro escritorio y que tiene que ver esencialmente con que cuando se dé este negativo y en este espacio de tiempo hay una regulación en la cual lo que se permita es, primero, hay unas normas transitorias que permiten ir hacia atrás en regularizar esta situación, en el fondo, y también que cuando vuelva a ocurrir este débito fiscal, no lo tengan que pagar los transportistas inmediatamente, sino puedan hacerlo contra la caja de futuro. Esto finalmente ayuda, sí, evidentemente ayuda a la caja, ayuda a través de que yo ya no tengo que pagar del bolsillo directo, sino pago contra el préstamo de la devolución posterior,
pero no ayuda tampoco al usuario final, porque igual va el día de mañana a haber un alza de inflación finalmente, si esto alguien lo va a terminar pagando. Por tanto, el proyecto lo que busca es eso, es tratar de generar, y nosotros apoyamos en ese sentido el proyecto del Ejecutivo, porque le sirve básicamente, por una parte, a todos los transportistas hacia el día del mañana, si esta situación con guerra, con inflación, con distintos temas vuelven a ocurrir, apoyamos en ese sentido esto, pero también queremos apelar, y así lo hemos comentado con el propio Ejecutivo, a la opción a través de ustedes como comisión y como Cámara de Diputados, de evaluar la posibilidad de que se trabaje la posibilidad de que el negativo sea igual a cero, lo que hemos llamado. Es decir, que no perjudique esto a los transportistas, porque finalmente es a la larga perjudicar a los usuarios finales, que son o somos todos los chilenos. Ese es básicamente, no sé si Alberto quieres incluir algún extra más de lo que yo he dicho. Por su intermedio, presidente, muchas gracias. Palabra, don Alberto. Solo reforzar la idea de que el entorno normativo de la aplicación del impuesto específico que se fue construyendo a través de las 3 normas que señalaba Javier, la norma que crea el impuesto específico, la norma que establece un porcentaje de recuperación por tramos para distintos transportistas y el MEPCO, al actuar en su conjunto y dadas las circunstancias hoy día inéditas, desde hace ya muchos años, ¿cierto?, de alta inflación, alto precio de los combustibles, alto tipo de cambio y restricción a la oferta de combustibles dada la situación de la guerra en Europa. Nosotros entendemos que este sistema normativo no estaba pensado ni preparado para esto. Es verdad que la ley del MEPCO dice que cuando hay un elemento fijo del impuesto específico y uno variable, y luego el MEPCO lo que hace es complementar eso para morigerar las alzas, ¿cierto?, los movimientos bruscos en el precio de los combustibles. El subsidio del MEPCO termina consumiendo completamente el elemento variable y lo sobrepasa, incluso generando este monto negativo. Esa norma del MEPCO estaba pensada en una variación del precio de los combustibles solamente, y no en este escenario complejo, transitorio, excepcionalísimo, en que además de un alto precio de los combustibles hay un altísimo tipo de cambio, una inflación desatada y problemas de suministro internacional. Entonces, de alguna manera la idea, digamos, que era que en este periodo transitorio esa norma quedara suspendida su aplicación, dada que no estaba preparada para eso. Sin embargo, el proyecto, como señalaba Javier, lo que viene proponiendo es decir, ese monto negativo no se va a tener que pagar ahora, cuando se genere en cada uno de estos momentos, se va a tener que ir registrando como un débito y, por lo tanto, diferir el pago al momento en que se reviertan, porque el precio se empieza a normalizar, el abastecimiento se empieza a normalizar, etcétera, se reviertan estos fenómenos y vuelva a ser positivo el monto y, por lo tanto, además de pagar impuestos, tengan derecho cada uno, dependiendo de sus porcentajes, a la recuperación que el sistema de recuperación del impuesto soportado les permite, de manera que ese débito se compense con esas devoluciones futuras. Eso es lo que viene haciendo el proyecto, que es un alivio financiero de caja que se agradece porque es valioso. Solo, presidente, por su intermedio, comentar que algunas empresas de transporte, dado este escenario que, como decía Javier, era imprevisto para todos, de hecho, empezó a ocurrir en octubre del año pasado, pero Impuestos Internos les preguntaron y sacó un oficio 1 de febrero diciendo qué había que hacer cuando había un monto negativo con las facturas, porque la factura electrónica no permite incorporar un número negativo. Entonces, ahí Impuestos Internos recién dijo, problema, bueno, en el monto del impuesto ponga un peso y en la glosa explique este número negativo. O sea, ni siquiera el sistema estaba preparado para que las compañías pudieran hacer un cumplimiento tributario normal, y muchas de ellas pensaban que el monto negativo no había que declararlo, otros pensaban que incluso se podía seguir pidiendo devolución de ese monto negativo, y algunos lo hicieron, y otros se dieron cuenta, los que le preguntaron a Impuesto Interno en febrero y los meses siguientes que empezó a aclarar esto el servicio, a decir que en realidad aquí había un problema porque además de los altos precios del combustible, etcétera, más encima tenían que hacer un pago producto de esta situación. O sea, parte del subsidio de alguna manera lo estaban asumiendo los transportistas por la aplicación en conjunto de estas 3 normas que no fueron diseñadas para eso. Entonces se agradece el esfuerzo del Ejecutivo, es valioso, alivia la caja, es un beneficio financiero importante, pero al final el problema es que este mayor costo tarde o temprano se tiene que traspasar al precio de los fletes y eso agrega una presión inflacionaria adicional, presidente. Gracias, presidente. Don Alberto, ofrezco la palabra. Diputado Ramírez ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Eso, ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, primero anuncio mi voto favorable a esta iniciativa. Estoy de acuerdo con el fondo de lo que se intenta arreglar
Estoy también de acuerdo con la forma en que se está haciendo. Creo que el proyecto ataca de forma eficiente el problema y efectivamente, al igual de lo que han dicho los dos expositores, esto no solamente va a significar un alivio para la industria, sino que también va a prevenir presiones inflacionarias en básicamente todos los productos, porque son siempre transportados. Tengo una duda, eso sí, presidente. Al final de su intervención, don Javier, creo que mencionó algo que le faltaba al proyecto, que le gustaría que se agregara. ¿Entendí bien o no? Porque si eso es así, nuestras indicaciones son inadmisibles y necesitaríamos el patrocinio del Ejecutivo. Entonces, siempre se agradece la brevedad, pero como fue rápida la intervención de don Javier, yo quisiera saber si es que al proyecto le estaba faltando algo o no, que no alcancé a entender bien esa parte. Gracias, presidente. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Diputado. Don Javier, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ramírez, por su consulta. Efectivamente, traté de ser más sucinto, pero, en efecto, el proyecto como está es el proyecto y nosotros estamos, igual que usted, de acuerdo con él. Dicho lo anterior, lo que sí dijimos, entendemos que tiene que haber una propuesta del Ejecutivo, porque por la admisibilidad, pero lo que nosotros planteamos es, en conversación, solo si se pudiese y con acuerdo naturalmente de los diputados y del Ejecutivo, que se evaluara durante esta sesión o en el momento lo antes posible, porque además los tiempos vienen corriendo, la posibilidad de que se considerara lo que hemos llamado nosotros el negativo igual a cero. Eso es lo que estamos planteando, que ese sería nuestro óptimo, pero entendemos que también por los tiempos puede ocurrir la posibilidad de que no ha lugar, porque si esto va a implicar, nosotros sabemos que ustedes tienen además una cantidad importante de otros proyectos que ven en esta comisión, partiendo por la misma comisión de presupuestos, todo lo que tiene el presupuesto de la nación, etcétera. No queremos dilatar la medida, pero sí planteamos el punto si es que hubiese la posibilidad de hablarlo con el Ejecutivo solamente. Sí, lo óptimo es enemigo de lo bueno. Diputado Cifuentes y diputado Ramírez. Sí, presidente, me gustaría saber cuál es el impacto del negativo cero. ¿Significa que ustedes dejarían de pagar a todo evento el adicional? A ver, antes, no sé, en la misma dirección y después contesta las dos. Sobre el punto. No, que si el Ejecutivo está de acuerdo con lo que está planteando don Javier, y para no dilatar la tramitación de este proyecto, podríamos pedirle al Ejecutivo que presente esa indicación en la sala y la votamos allí, como está con suma urgencia. El secretario me dirá si estoy equivocado, pero entiendo que no tiene para qué volver el proyecto a la comisión. Se vota entonces, esa podría ser una solución si es que el Ejecutivo está de acuerdo, de que el Ejecutivo presente la indicación en la sala y lo votamos ahí mismo, presidente. Diputado Mellado, y después contesta a todo. Sí, presidente, sí, sobre lo mismo. Lo que pasa es que el Ejecutivo, si no me equivoco, en la presentación de la DIPRES hablaba de que no tiene cargo fiscal. Entonces, como no tiene cargo fiscal, eso significa que lo va a recuperar lo que en este momento. Entonces, el saldo cero sería imposible, inviable que el Ejecutivo lo tomara, producto de que en su informe financiero habla de que no tiene impacto fiscal. Entonces, si le mueven la caja al Ejecutivo, el proyecto murió. Yo te lo aseguro de inmediato, así que preferible dejarlo así, ¿cierto? Y salga rapidito. Sí, salga rapidito, porque si no, esto se va a entrabar. Sí. ¿Quiere complementar algo antes de escuchar a nuestro otro invitado? Solo, presidente, reforzar esa idea. Efectivamente, el proyecto como está, como es un beneficio financiero, no debería tener costo fiscal. Es decir, en vez de pagarlo, hoy día se va a imputar contra futuras devoluciones, por lo tanto el efecto es cero, es financiero y no hay que... El tema es que esto seguramente no estaba considerado en ningún elemento del presupuesto, porque fue una situación... lo que está pasando es que no solo no se está aplicando impuestos, sino que una parte del subsidio del MEPCO lo están financiando los transportistas. Eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Entonces, la pedida de ellos era, en el fondo, que esa situación excepcional operara como debe operar cuando las variaciones de precios son el problema, pero no cuando hay un conjunto de situaciones como las que tenemos hoy día, de tipo de cambio, de inflación, de problemas de abastecimiento por los fletes internacionales, por la guerra, que ese conjunto de situaciones, de hecho, son las que no están bien capturadas por la normativa como está funcionando hoy día, y a algunas empresas le ha generado
lo conversábamos con ellos hace muy poco tiempo atrás, impactos desde el punto de vista de sus ingresos mensuales de un 5 y un 7% de sus ingresos por ventas de fletes. Y el problema adicional que tienen es que el índice de costos del transporte, que es el principal elemento de indexación de variaciones de precios para negociar con sus clientes las modificaciones de los fletes, no consideran este elemento porque no existía este elemento. Entonces, hoy día el ICT, digamos que lo publica el INE, que es el índice de costo del transporte, que se usa en estos contratos, es más o menos el doble que la inflación. Si además hubiese que traspasar el efecto en costo para los que puedan, porque ya tiene que ver con una negociación proveedor-cliente, digamos, de si se va a poder modificar el flete, es un tema bien complejo para ellos y algunos estaban incluso trabajando en números rojos durante el peor momento de esta situación, presidente. Muy bien. Vamos a escuchar a nuestro... ¿Se pueden mantener? No hay problema. Manténgase. Vamos a escuchar a nuestros próximos invitados. Le damos la bienvenida, si no me equivoco, desde aquí a don Juan Araya, que parece que está ahí. Sí. Está usted solo, parece, ¿no? Sí. Estoy. Sí. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a don Juan Araya en representación de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Bueno, nosotros, buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Como Confederación hemos hecho un trabajo en conjunto con Chile Transporte para ver este asunto de este proyecto. Yo creo que nosotros estamos de acuerdo porque de los 40.000 transportistas en Chile, como el dato, 32.000 son pymes. Siempre hemos estado con la Comisión de Hacienda peleando el impuesto específico cada 2 años. Y se nos viene este año también, porque termina el 31 de diciembre el impuesto específico. Y si la gente que tiene que recuperar y pagar, si no va a tener el impuesto específico el próximo año, no va a tener recursos para pagar. Lo otro, no hay que olvidar que el 1 de enero, como aviso, los TAC o las tarifas de las carreteras van a subir el 14%. O sea, va a subir violentamente el 14% o el 13% de acuerdo al IPC. Lo otro, nosotros hasta agosto tenemos una inflación del ICT de transporte del 17%. Calculamos que vamos a llegar al 28% este año, porque eso significa que vamos a tener que subir las tarifas, si no vamos a quebrar. Y esto, el petróleo va a seguir subiendo, porque Europa en vez de gas está convirtiéndose en petróleo, comprando petróleo, y por lo tanto el petróleo refinado va a subir. Eso nos tiene preocupados en general a los camioneros, pero yo creo que esta es una buena medida porque cuando estamos con números rojos empezamos a tener un déficit. No hay que olvidarse también que el dólar, todo lo que usa un camión, neumáticos, repuestos, comprar un camión nuevo, un equipo, todo está en dólares. Por lo tanto, nos está subiendo toda la semana y todos los días el mayor costo para nosotros. Por lo tanto, espero que la Comisión apruebe este proyecto, ya que viene auspiciado por el Ejecutivo. Eso nomás, muchas gracias. Muy bien, don Juan Araya. Aprovechamos de darle la bienvenida al ministro, que ya está al tanto, me acaba de decir sus asesores, de lo que se comentó antes que él llegara. Así que, señor ministro, le ofrezco la palabra para que intervenga en relación al proyecto y a la iniciativa que están impulsando. Bien, muchas gracias. El micrófono. Muchas gracias, presidente. Tenemos ahí una presentación. Una vez más, venimos con un proyecto relacionado con el MEPCO, pero esta vez, afortunadamente, no estamos cumpliendo con la predicción del diputado Mellado, presidente, a plantear más recursos. Sí. Mellado ya ha hecho un pronóstico catastrófico para septiembre. Sí. Es cierto. Bueno, pero este caso es un tema muy puntual que se ha generado en el funcionamiento del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, por el hecho de que la ley
que creó el MEPCO le da a ciertos contribuyentes el derecho a recuperar un porcentaje del impuesto específico al petróleo diésel, pero esto siempre presupone que eso que se recupera es un valor positivo, es decir, que se está pagando impuestos. En particular en el caso de las empresas de transporte de carga que sean propietarias o arrendatarias con opción de compra de camiones con un peso bruto igual o superior a 3.860 kilos, le permite obtener esta recuperación y por lo tanto cuando el impuesto es determinado por la suma de los componentes base y variables, ¿cierto? Como lo hemos discutido ya varias veces, es positivo, las empresas entonces tienen derecho a recuperar el monto pagado en la proporción correspondiente. Y cuando es negativo, deberían devolver el subsidio que recibieron por la operación del MEPCO. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, simplemente para recordar, los precios internacionales de las gasolinas y del petróleo Brent tuvieron un incremento muy significativo durante este año. Ese incremento se ha ido revirtiendo desde hace algunos meses, particularmente como producto de las expectativas de recesión en Estados Unidos y otros países desarrollados. Lo que ha ocurrido es que las gasolinas en particular y el petróleo diésel, que habían subido más que el petróleo Brent, ahora han estado bajando más las gasolinas, pero el diésel ha mantenido una trayectoria más o menos en paralelo con el petróleo Brent. Por otro lado, el tipo de cambio, es cierto que alcanzó su pic en julio de este año, antes de la intervención del Banco Central, después también tendió a moderarse, pero en las últimas semanas ha vuelto a subir, producto de las expectativas de una política monetaria más agresiva en Estados Unidos. Entonces, eso ha ido compensando en parte la baja de los precios internacionales y por eso en las últimas 3 semanas hemos tenido semanas en que ha bajado el precio doméstico de los combustibles y otras semanas en las cuales ha subido. Ahora, en estos gráficos vemos cierto lo que ocurre con los precios de las gasolinas y del petróleo diésel con y sin MEPCO. La línea azul es la que muestra los precios con MEPCO. Vemos cierto cómo amortiguó cierto una parte importante de las alzas, pero eso lo que requirió fue que el componente variable del impuesto fuera negativo, y hemos tenido periodos los cuales ha sido tan negativo que ha sido mayor incluso que el componente fijo del impuesto. Entonces, eso requeriría de parte de los transportistas una devolución inmediata del subsidio, ¿cierto?, que se ha recibido como el componente negativo de la parte variable del MEPCO. Entonces, lo que este proyecto busca es una forma de absorber esto de tal manera de que los transportistas no tengan que estar pagando en el corto plazo este impuesto o la devolución de este impuesto, sino que puedan compensarlo en el tiempo o puedan diferirlo en el tiempo para cuando el impuesto determinado sea positivo y no sea negativo, como ocurrió en varios tramos de este periodo. Entonces, eso es básicamente lo que propone el proyecto, y eso lo vemos resumido acá, ¿cierto? El proyecto lo que señala es que cuando por aplicación del MEPCO el monto a recuperar del impuesto específico a los combustibles sea negativo, el valor absoluto del monto que dichos contribuyentes tengan derecho a recuperar sea un débito fiscal a ser imputado contra créditos futuros por recupero del impuesto específico a los combustibles en vez de los débitos que incrementan el pago del IVA. Se establece que este débito solo podrá ser imputado al crédito por recupero del impuesto específico a los combustibles, no pudiendo aplicarse o imputarse a otras solicitudes de devolución que realice el contribuyente. Y los artículos transitorios proponen que este beneficio sea aplicable retroactivamente a partir del 1 de agosto, otorgando entonces la posibilidad de que los contribuyentes puedan realizar una rectificación de sus declaraciones mensuales de impuestos, las que hicieron antes de la fecha en que esto se apruebe, cuando hubieran cometido errores en la correcta determinación del débito fiscal por la operación del MEPCO.
Eso es, presidente, es un proyecto corto, acotado, consistente con la lógica del MEPCO, pero que evita estar agregándole cierto un peso adicional a los transportistas en un momento en que, cierto, al mismo tiempo están ocurriendo hay una serie de circunstancias que dificultan y encarecen su labor. Eso sería, presidente. Muy bien, ministro, muchas gracias. Ofrezco la palabra si habría algún diputado interesado en intervenir. En votación. En votación. Entonces votemos en general y después en particular la. Presidente. ¿Ah? ¿Si le parece? ¿Y qué quiere aprobarlo en general y en particular unánimemente? Si quiere. No sé, yo Sí. es que nunca vi este espíritu tan unitario. A partir de lo de ayer quedo conmovido. Me han pillado. Ayer mi alma quedó herida y hoy día cicatriza. No, siendo así, señor secretario, aprovechemos tu espíritu unitario y que le hace tan bien al país. Sí, presidente, como explicaba el señor ministro, la iniciativa tiene un artículo único que tiene un número 1 que es meramente adecuatorio, formal. Tiene un número 2 que es el que introduce este artículo 1 bis, que contiene el procedimiento de recuperación de este monto. 2 artículos transitorios que fijan la vigencia de la norma, y a propósito de la incidencia presupuestaria, este es un proyecto que no impacta fiscalmente al Estado, por cuanto, como explicó también el señor ministro, se recupera a través de ejercicios futuros. Así que, si le parece, podríamos someter a votación en general un proyecto propio de la Comisión de Hacienda y en particular a la vez en toda su disposición. Sí, ese es el espíritu unitario de esta comisión. Muy bien. Sí, Si puedo tomar no la ser que votación usted porque quiera votar tengo parlamentarios que están conectados también en la... No, pero tiene que podría tomarla porque hay 2 diputados que están conectados y necesito saber si van a votar. Sí. Entonces, tiene que tomarla Sí, porque hay que tomar los presentes. en votación en general y particular a la vez. Ya. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bianchi. Diputado Cifuentes. Diputado Mellado. Diputado Ramírez. A favor, señor secretario. Diputado Romero. Pueden votar. Todavía está vigente. No he recibido comunicación en contrario respecto a eso. ¿No? Pero no está, parece conectado, así que vamos a... Diputado Sepúlveda, lo oí, pero no está. Diputado von Mühlenbrock. A favor, presidente. Y presidente. A favor. Perdón, diputado Sauer, perdón, que lo vi conectado. Diputado Sauer. Diputado Naranjo. A favor. 8 votos a favor, 0 en contra, unánime, presidente. Aprobado por unanimidad. Habría que ver el diputado informante que quedó golpeado después de lo de ayer, entonces. Correspondería a la diputada Yeomans. Muy bien, le avisaremos. Entonces nombraríamos a la diputada Yoma, diputada informante. Si hay de acuerdo, acordado. Muy bien. Estimados representantes, señor Araya, muchas gracias por su apoyo. Ministro, entonces mañana, ministro, tendríamos la agenda pro inversión.